Somos un país plural y diverso, un país con una enorme pluralidad religiosa. Más de 8.000 asociaciones religiosas dan cuenta de ello. Todas ellas sin duda tienen un proyecto social. De eso hablaremos hoy en el Estudio México Social. En México, la religión ha sido un aspecto fundamental en la vida cotidiana de las personas. Practicar una u otra religión determina decisiones vitales a partir de cuándo y con quién casarse, cuántos hijos o hijas tener, qué estudiar y, en algunos casos, cómo enfrentar una enfermedad y los procedimientos médicos a seguir para su curación. Históricamente, México ha tenido una población en su mayoría católica, aunque siempre ha existido una diversidad religiosa poco vista e incluso deliberadamente ignorada. De acuerdo con el censo 2010 del INEGI, de un total de 94 millones de personas mayores de 5 años, 84 millones declararon profesar la fe católica, es decir, 89% de la población. 6 millones declararon profesar una religión distinta a la católica y 4 millones declararon no tener ninguna religión. La tasa de crecimiento anual del número de creyentes de las distintas religiones muestra la fluctuación de la diversidad religiosa de nuestro país. La población católica creció 2.9% al año entre 1950 y 1960, mientras que entre el 2000 y 2010 creció solamente 1.2% anual. Por su parte, la población no católica pasó del 5.9% anual al 4.5% en las mismas décadas. Y el crecimiento de la población sin religión se redujo del 15.4% al 4.6% anual. Es importante observar que México es un Estado laico, además de ser un Estado democrático, obligado a actuar bajo las normas civiles emanadas de la representación en el Congreso, y al mismo tiempo obligado a garantizar el libre desarrollo de todas las doctrinas y creencias religiosas en el marco del respeto, la tolerancia y la paz social. Desde siempre creo que nos hemos asumido que somos un país con una gran pluralidad religiosa y que sin duda es una de las características que nos hacen lo que somos como nación. Pero esta pluralidad tiene distintos matices y por eso me da mucho gusto recibirte en el programa México Social, Roberto. Gracias. Tú que eres un especialista y has estudiado muchos años la situación religiosa del país, que nos pudieras hacer en este primer bloque una fotografía. Yo he afirmado que somos un país que dentro de todo hay una gran pluralidad religiosa, pero me gustaría que lo frasearas tú, o sea, ¿cómo se observa, digamos, no sé si los datos del censo 2010 o los nuevos datos que tengas, cómo nos podemos describir en términos de la manera que los mexicanos ejercemos una enorme variedad de creencias y de ritos? Sí, mira, yo creo que siempre, como dices tú muy bien, siempre hemos sido un país plural, religiosamente hablando, socialmente hablando, étnicamente hablando, pero tengo la impresión de que no siempre hemos reconocido ese hecho, Sí. ¿no? Por ejemplo, nosotros nacimos como país independiente, siendo un país intolerante en términos religiosos, constitucionalmente intolerante, porque la primera constitución mexicana, la de 1824, decía que no se toleraría ninguna otra religión que la católica y que el Estado protegería precisamente a esa religión. Lo cual quiere decir que nacimos con una iglesia y una religión privilegiada y una intolerancia constitucional hacia las demás. O sea, arrancamos mal, ¿no? Digamos, Sí, en términos sí, de tolerancia. Una idea de mundo. Así es, en donde había el temor de que una de las pocas cosas que tenemos en común, pues es la religión, entonces hay que mantenerlo así. Obviamente eso era en contrasentido a otros deseos, como el de atraer migración, en la que pues había grupos que hubieran querido migrar y que no necesariamente eran católicos, y que fueron por lo mismo frenados en ese intento, o que fueron a algún lugar diciendo que eran católicos y luego declararon su independencia, como en Texas, ¿no?
Así que arrancamos mal, pero y así seguimos durante muchos años. En realidad, México hasta 1950 era un país que prácticamente el 99% de la población era católica. O se asumía, ¿no? O declarabas. Sí, bueno, ese es otro punto que claro. ahorita podemos platicar. Sí. ¿Qué quiere decir que la gente se adscriba a esa religión, ¿no? Y adentro de eso hay muchas posibilidades, ¿no? Pero digamos que lo que sí es claro que es que en términos censales, hasta 1950 casi el 100% de la población, el 98.3 o 98.4 eran católicos. Y sin embargo, en los últimos 70 años, 65 años, sí ha habido una gran transformación y sí ha habido un incremento de la pluralidad religiosa en México. Y pasamos de ese casi 100% a aproximadamente un 80% según los cálculos de los últimos, digamos, cálculos censales. Estamos en alrededor de nada más, digamos, 80% de católicos, y lo cual significa que hay 20 millones de mexicanos que no son católicos, que no son guadalupanos, y que por lo tanto es una pluralidad que hay que tomar en cuenta porque son ciudadanos mexicanos con creencias distintas y el gobierno no puede asumir que todos creemos lo mismo, ¿no? O sea, los datos, digamos, censales establecen claramente que aunque la religión católica puede ser predominante, no solo no es la única, hay otras. En ese sentido, tú tienes los datos, el crecimiento de, digamos, las otras religiones en los últimos 30, 40 años ha sido muy acelerado y sobre todo en algunas regiones. Así es. ¿Dónde observas este crecimiento y de qué magnitud estamos hablando, digamos, esta expansión de otras creencias? Sí, bueno, hay estados como Chiapas que tienen apenas alrededor de un 60% de católicos ya. O sea, está a punto de llegar a una especie de igualdad entre católicos y no católicos. Sí. Y casi todo el sureste mexicano está, digamos, con porcentajes muy altos, de 25, 30% incluso, en algunos lugares de no católicos. Y otra zona importante es la zona fronteriza del norte, donde también hay una fuerte presencia de otras religiones que no son la católica. Y a lo largo del país, digamos, ese 20% de no católicos más o menos se refleja de manera desigual en el país. En los estados del Bajío siguen siendo, por tradición, digamos, los más católicos, pero aún en ellos hay un impacto fuerte, digamos, de una creciente pluralización de las religiones, ¿no? Déjame hacerte una pregunta forzando una causalidad muy compleja. Sí. Esta expansión en el sureste o en el norte de otras creencias, ¿qué factores han influido en este crecimiento en estas regiones? Sí. Yo creo que el contacto en el norte, obviamente el contacto con Estados Unidos y las migraciones son un factor importante en el crecimiento de las iglesias, digamos, no católicas, de las iglesias cristianas sobre todo, en la frontera norte. Y en el sur, también por, digamos, conexión a través de migraciones regionales que son muy importantes y conexión sobre todo en el mundo indígena. Nosotros sabemos que entre Guatemala y Chiapas realmente no hay una frontera real, étnica ni social, y las migraciones siempre han sido muy fuertes y el contacto ahí ha sido muy importante a lo largo de los últimos siglos. Y el protestantismo, digamos, para decirlo de manera muy genérica, o el cristianismo no católico, se introdujo a través precisamente de la prédica en comunidades indígenas, que es muy importante, que se desarrolló de manera muy, muy natural, porque la Iglesia Católica tuvo una presencia muy débil en toda esa zona, en todo el sureste mexicano. La Iglesia Católica siempre tuvo una presencia muy débil. Históricamente. Históricamente. Es decir, si uno ve, por ejemplo, las estadísticas en Europa del siglo XX, ni siquiera más allá,
a principios del siglo XX en Europa, pues lo normal es que hubiera un sacerdote por cada 1,000 o 1,500 habitantes. Y aquí el promedio en México es de un sacerdote por cada 6,000 o por cada 10,000, dependiendo de la región. Hay lugares, por ejemplo, en Chiapas, en donde hace 15, 20 años, pues había, la época de Samuel Ruiz, digamos, había 50, 60 sacerdotes para todo el estado, ¿no? Sí, Pues, no. obviamente, pues si uno saca el promedio, quiere decir, y eso lo veía uno que, pues los sacerdotes eran incapaces de atender a toda esta masa de población y por eso también se daba un tipo específico de catolicismo, que es un catolicismo pues no clericalizado, un catolicismo muy autónomo, muy popular, en donde se generó precisamente esto que le llamaban catolicismo de costumbre o de la tradición, en contra de la propia diócesis, ¿no? Es decir, la baja presencia sacerdotal genera formas de religiosidad que son muy propias y que además son muy receptivas a las conversiones y a las transformaciones. Es válido entonces hablar, déjame usar, no sé si esta tipología, hay una iglesia mexicana, digamos, muy adaptada a territorio, hay una iglesia más romana, ¿no? que es la que transporta, digamos, todas las normas, códigos del Vaticano, y que, bueno, que se transmite a través de la estructura formal de la iglesia, y por otra parte, dentro de esta religiosidad católica, una iglesia mexicana mucho más flexible, más expresiva. ¿Sí? ¿Es válida esta tipología? Yo no le llamaría mexicana porque eso generaría, digamos, malentendidos entre lo que qué significa una iglesia católica mexicana, porque la iglesia católica universal, que eso quiere decir además católico, no quiere decir en todo el mundo universal, tiene una lógica en la que no se propician iglesias nacionales, ¿no? La tradición de eso, precisamente la iglesia galicana en Francia, siempre fue muy dentro del mismo canon católico es evitar estas expresiones. Evitar, digamos, los nacionalismos de los catolicismos. Un ejemplo de eso fue el anglicanismo, que es prácticamente la iglesia anglicana, es una iglesia católica, pero de Inglaterra, que no reconoce la supremacía, digamos, pastoral del Papa, ¿no? Sí. Entonces, digamos, por eso usar mexicano y eso a veces no ayuda a comprender no ayuda mucho a comprender. No, lo que yo creo es que lo que tú dices es muy cierto en el sentido de que hay Roma, digamos, existe Roma y la Santa Sede que trata de imponer una doctrina y una visión sobre lo que debe ser el catolicismo en todo el mundo. Pero obviamente esa fuerza centrípeta que busca tener un mínimo de uniformidad para el catolicismo en el mundo, se enfrenta con que la práctica religiosa de los propios católicos varía y se adapta a las costumbres de cada lugar. Entonces, obviamente, el catolicismo en Madagascar o en Japón o en Oaxaca, pues es muy distinto nada más por eso. Y hay siempre esa tensión entre lo que Roma quiere que sea el catolicismo y lo que el catolicismo termina siendo en la realidad. En los territorios. Déjame hacer un corte para regresar, porque me gustaría, desde tu perspectiva, ¿cuáles son los rasgos distintivos de las iglesias en su manera de operar? Déjame ver si tengo entendido que, digamos, el cristianismo, el protestantismo, su práctica diaria tiene algunas maneras de ser en el territorio que podríamos diferenciar, digamos, del catolicismo, que es la más predominante, y eso en sí nos va generando esa enorme diversidad y también capacidad de adaptabilidad, y puede explicar en algo esta realidad de un México social que tenemos que reconocer que dentro de ser un país pluricultural, somos un país que vive con una enorme diversidad y diferencias, sus creencias, incluso dentro de lo que podríamos llamar, como nos dice bien el doctor Blancarte, el catolicismo, hay variantes territoriales dentro de un mismo canon, pero que finalmente expresan pues, la realidad de esta enorme diversidad y diferencia que somos como país. Vamos a un corte y regresamos al estudio de México Social.
De acuerdo con datos del INEGI, de las 112.336.538 personas que habitan el país, el 82.7% son cristianos católicos. Más de 8.386.000 personas profesan la religión cristiana como protestantes, pentecostales o evangélicos. Más de 2,5 millones son cristianos bíblicos, diferente a los evangélicos. 18.185 personas son de origen oriental. 67.476 son judíos, 3.760 profesan el islamismo, 27.893 continúan con sus raíces étnicas, casi 36.000 son espiritualistas, más de 19.600 personas profesan otras religiones. Finalmente, 5.262.546 no tienen ninguna afinidad religiosa. Comentábamos en el corte de que desde mi acercamiento que he visto, sobre todo en la Mixteca Alta, en Oaxaca, he visto esta realidad. Ahí hay una gran presencia de iglesias cristianas protestantes, en el cual enorme intolerancia que tiene esta iglesia cristiana en esta zona, a 80 kilómetros de Tlaxiaco, digamos, a la toma de alcohol. Se prohíbe y hay una serie de rutinas de trabajo comunitario, apuntaladas en el tequio. Y entonces, en este pequeño pueblo ha crecido mucho, y ha crecido en términos injustificados porque es una manera que evita, sobre todo por parte de las mujeres, el gran consumo de alcohol. Y eso la ha, a mi juicio, legitimado. Entonces, estas maneras de promover una convivencia a través de ciertos ritos también tiene diferenciaciones importantes. No sé si nos podría hacer un esquema que diferencie algunos rasgos de estas iglesias predominantes en ciertas zonas del país. Sí, bueno, la gran diferencia entre la Iglesia Católica y las iglesias cristianas, el resto de las iglesias cristianas, que antes les llamábamos protestantes, ahora, o evangélicas, ahora ellos mismos prefieren llamarse cristianos, aunque cristianos obviamente también son los católicos. Pero digamos, la gran diferencia entre católicos y el resto del mundo cristiano es que en el catolicismo hay básicamente una mediación para la salvación. Es decir, hay una iglesia y una estructura sacerdotal que es la que administra los sacramentos, sobre todo administra la confesión y el perdón con el que se obtiene la salvación. Sí. Entonces es muy importante esa intermediación en el que hace la Iglesia Católica. En el caso de las otras iglesias cristianas, la salvación es un asunto personal, básicamente. La salvación se alcanza a través de una conversión personal, en la que es muy importante una transformación, porque una conversión es eso, era dejar de ser lo que se era antes y convertirse en una nueva persona. Obviamente esa es una historia muy antigua de la iglesia cristiana, porque San Pablo fue el primer gran converso y luego se convirtió en el gran propagador de la fe cristiana en el mundo griego y romano. Y ese es el gran modelo, ¿no? El hombre o la mujer que se convierten y por lo tanto adoptan un modelo de vida distinto al que tenían antes. Pero finalmente la ética se convierte precisamente en una ética personal en donde la salvación es una salvación que se alcanza no a través de la intermediación de la iglesia, sino a través de una comunicación directa con Dios. Con conductas deseables cotidianas. Así es. Y por eso los cristianos dejan de tomar en general, porque a pesar de que el primer gran milagro de Cristo fue convertir el agua en vino, ¿no? Sí. Entonces uno diría, oigan, pero si fue un gran milagro, y además el vino era muy bueno, todo el mundo decía, entonces, ¿cómo dejamos de tomar vino, no? Pero es esa la razón, que en realidad se busca una conversión que generalmente se logra, y entonces los que se convierten generalmente dejan de tomar, y gracias a que dejan de tomar, dejan de pegarle a su mujer, y gracias a que dejan de tomar,
lo que ganan no se lo gastan en el alcohol y se lo llevan a su mujer. Se me vino la idea, no sé si existe ese dato de que en esas zonas donde sea preeminente este tipo de iglesias, el tipo de violencia, las violencias en general es mucho menor que en otras. Sería muy interesante hacer cruce. Pero ciertamente los etnólogos que han hecho ese trabajo lo dicen, ¿no? O sea, ciertamente disminuye mucho y por eso las mujeres son en buena medida las grandes promotoras de esas conversiones. Porque obviamente son las primeras beneficiadas porque sus hogares inmediatamente ven un impacto en eso, ¿no? Obviamente hay otras razones de ese tipo de conversiones. Una de ellas es que también el protestantismo en general, desde Lutero, digamos, una de las cosas que digamos que predica es el ministerio universal. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todos pueden ser sacerdotes. Todos los hombres, de alguna manera, pueden ser los intérpretes de la Biblia y convertirse en hombres de palabra que la distribuyen a quienes no la conocen. La palabra de Dios, la palabra de los evangelios. Y eso ha hecho que obviamente la competencia sea mayor porque si tú te imaginas en una comunidad indígena, el sacerdote, como ya dijimos, católico, que va a lo mejor una vez cada 6 meses a la comunidad, en el mejor de los casos, y llega a administrar sacramentos, no puede competir contra el pastor indígena que gracias a una Biblia que fue traducida, logra conectarse con esa palabra y la logra difundir entre sus, es una digamos, miembros de la comunidad. Estratégica fundamental. Así es. Esa es la razón por la que Samuel Ruiz, en su época en Chiapas, aprobó tanto la, construcción de los, del trabajo de los catequistas, que de alguna manera competían en número también contra estos nuevos pastores de las iglesias. Pero el problema es que los catequistas no eran sacerdotes y no podían administrar todos los sacramentos y había un control ahí, digamos, un problema de poder alrededor de los bienes de salvación, ¿no? Sí. Entonces había, digamos, limitaciones estructurales, burocráticas de la propia Iglesia Católica para competir. Entonces, hay muchas razones que explican por qué las otras iglesias están creciendo tanto y la Iglesia Católica pues está un poquito en recesión y hacia atrás, ¿no? Y desde tu punto de vista, esta disputa de los territorios ha generado también gran intolerancia religiosa, ¿no? O sea, ha habido contactos y creo, y sigue habiendo enormes confrontaciones físicas. Claro, porque el problema nuestro, creo que tú lo señalaste al principio del programa, es que no estamos acostumbrados a la pluralidad. Es decir, siempre hemos sido un país muy plural, pero constitucional, legalmente, social, culturalmente, no estamos acostumbrados a la pluralidad. Entonces nos parece malo, y yo me acuerdo hace 20, 25 años que me entrevistaban sobre lo que pasaba en Chiapas y me decían, hay un problema por las sectas, además les decían sectas, ni siquiera, hay un problema por las sectas en Chiapas. No, les decía yo, el problema no son los nuevos grupos religiosos, las nuevas iglesias, el problema es que no sabemos gestionar la pluralidad que ahora tenemos. Es decir, pasamos de ser un país en donde había un solo partido político, una sola iglesia, una sola etnia, porque decían que todos éramos mestizos, y de repente nos dimos cuenta que no era así, pero no trajimos junto a esa nueva conciencia de pluralidad una nueva manera de gestionarla y de entender que no todo mundo tiene que pensar igual, no todo mundo tiene que creer lo mismo, no todo mundo tiene que votar por el mismo partido, y eso es lo que generó la violencia. O sea, la violencia no es la existencia de las otras religiones. No es por la pluralidad, sino por no gestionar adecuadamente una pluralidad que en el fondo siempre hubo, pero que fue apagada, digamos, ¿no? O sea, durante muchos siglos, al que pensara distinto, pues lo quemaban o lo sacrificaban o pasaban cosas así, ¿no? Y en realidad apenas estamos descubriendo realmente que somos un país plural y apenas estamos reconociendo
que tenemos que tener una gestión democrática, tolerante, respetuosa de los derechos de los demás, de esa pluralidad, ¿no? Sí, sigue siendo, déjame ir a un corte, sigue siendo una realidad. Hay un libro de Steiner que se llama La nostalgia de los absolutos. La búsqueda de que solo en los absolutos puede haber convivencias democráticas o convivencias estables, cuando la realidad es la enorme realidad de que ya no hay absolutos. Hay una enorme fragmentación al interior de estas concepciones. E incluso, tú ahorita nos explicarás, regresando del corte, porque me interesa mucho, bajo esta gran sombrilla cobertura de religión católica hay muchas variantes. O sea, Así es, sí. Y de las otras iglesias también. Bien, entonces a veces usamos adjetivos absolutos que no reflejan la diversidad, diferencia que existe, y no deja de haber esta enorme nostalgia por este país homogéneo en lo político, homogéneo en lo cultural, homogéneo en lo social, en la cual solo hay una versión, una historia, y todos los problemas que enfrentamos se debe a la diversidad, diferencia, heterogeneidad, pluralidad, y esta es una enorme realidad que hay que confrontar y se sigue viviendo. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de este México plural, diverso, diferente, que como bien nos dice el doctor Blancarte, tiene que todavía que aprender a gestionar nuestras diferencias y convivencias y romper estas nostalgias por los absolutos que en términos reales dejaron de existir hace mucho. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, ENADIS 2010, resultados sobre diversidad religiosa que realizó el INEGI, se consultó a la población con alguna creencia religiosa. En los últimos 6 meses, ¿qué tan a menudo participó en actividades o asistió a servicios o reuniones en su iglesia, templo, centro de reunión, etcétera? Del total de la población que afirma profesar alguna religión, más del 50% participa en servicios o reuniones relacionadas con la práctica de su religión al menos una vez a la semana. Casi el 30% acude una vez cada 15 días o al menos una vez al mes. Y 16.7% de la población declara haber participado en alguna reunión de su iglesia en los últimos 6 meses. Durante años yo me he dedicado a tratar de estudiar la asistencia social y uno de los motores originales del deseo de asistir a los que no se pueden valer por sí mismos fue el paradigma de la caridad cristiana. Es una realidad. La primera infraestructura social fueron estos espacios donde distintos curas que venían o distintos frailes que venían de España construían instancias para proteger, cuidar a los enfermos, a los inválidos, y ha sido sin duda un motor importante de muchas estructuras que todavía sobreviven, en que distintas órdenes religiosas de la fe católica operan y hacen servicios realmente muy importantes. Hay de alguna manera, déjame frasearlo así, me corregirás si no es la adecuada, una manera de vivir la religiosidad a través de una acción social. Yo no sé si en las otras creencias existe esta manera de acercarse a sus creencias a través de acciones sociales. Claro. Y ¿cómo podríamos describirnos este mundo de lo social impulsado por creencias? Bueno, muy sencillo, porque en realidad todas las religiones, o casi todas las religiones, hablan de una forma de trascendencia, ¿no? No necesariamente, digamos, o en otra vida, o otras vidas, o alguna forma de trascendencia. Hay quien dice, bueno, vamos al cielo, hay quien dice, nos salvamos, nos conectamos con Dios, o nos iluminamos, etcétera, ¿no? Pero todas las religiones prácticamente, para alcanzar eso, tienen que, o sea, lo que enseñan es que hay que hacer algo acá. O sea, dicho en otras palabras, para alcanzar el más allá, hay que hacer algo en el más acá. Porque finalmente es lo que sobre todo las religiones, digamos, de salvación establecieron. Es decir, una ética de salvación. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú te quieres salvar, casi todas las religiones dijeron, hay que hacer cosas acá. Te tienes que comportar de cierta manera. Y de ahí se generaron precisamente
éticas de comportamiento, rituales para hacer cosas, etcétera. O sea, todas las religiones, por lo mismo, tienen un proyecto social, podríamos decir. Tienen algo que enseñan a la gente cómo deben de comportarse, qué deben de hacer acá para alcanzar sus objetivos. Y obviamente esa manera de comportarse es muy distinta, pero en la mayor parte de los casos, todas estas religiones tienen una parte en donde hay que ayudar al prójimo. Entonces, por ejemplo, el Islam, pues uno de los pilares centrales del Islam es precisamente toda la parte equivalente, digamos, de la caridad cristiana. Hay toda una parte en donde uno tiene que ayudar al prójimo, tiene que ayudar al necesitado en el Islam. Obviamente el judaísmo tiene toda una parte también de ayuda a los que más lo necesitan. El cristianismo, obviamente, como ya lo mencionaste, pero todas las religiones tienen una parte, un proyecto social, porque además, si no, ni las estudiaríamos. Es decir, si las religiones nada más tuvieran que ver con al más allá, pues a nadie le interesaría qué hacen acá. Y en realidad nos interesa qué hacen acá, porque lo que hacen acá es un producto de lo que creen. Sí, y claro, lo que la gente hace acá es un producto de lo que creen. Pero prácticamente todos los grupos religiosos lo hacen. Hay, por ejemplo, grupo incluso considerados terroristas por Estados Unidos como Hamas, que están ahí en la Franja de Gaza, y etcétera, o en Líbano. Tienen toda una serie de proyectos de ayuda social, de vivienda, de hospitales, etcétera, y por eso se han insertado en la población, porque no es nada más el rollo terrorista o bélico, antisemítico o lo que sea que puedan desarrollar en contra de Israel, sino que tienen redes también de ayuda social con la que precisamente se insertan en la población y que va junto con una idea también de la trascendencia a través de la religión, ¿no? Y muchas iglesias cristianas en México se dedican a ayudar a los más necesitados y a través de esa ayuda también logran también predicar y transmitir un mensaje que de otra manera a lo mejor no sería igualmente recibido. Y la Iglesia Católica, pues como tú explicaste, pues va junto. O sea, el mensaje de ayuda va junto con el mensaje de lo que esa ayuda significa en términos de religión y se expresa a través de la caridad, precisamente. Y de transmitir una idea de mundo, como diría José Gao, una idea de mundo, de la manera de vivir acá para poder llegar allá, como bien lo ejemplificas. Y en ese sentido tiene enormemente importancia un Estado tolerante a todas las religiones. Y es enormemente preocupante cuando hay ciertas señales de que el Estado no asume esa laicidad en términos de responsable de hacer permisible que cada quien ejerza su creencia o su no creencia. Digo, finalmente hay una enorme realidad de muchos, no sé cuántos mexicanos que se atreven a decir que no son creyentes en términos de una religión, aunque pueden tener otros tipos de Hay un buen número, hay alrededor de 5 millones de mexicanos que dicen sin religión en el censo. Luego, ya estudiándolo más a fondo, uno ve que hay muchas cosas adentro de esa definición, porque todo esto tiene que ver con que el censo nada más pregunta, digamos en corto, a una persona dónde se define, hay una serie de cajones a dónde meter la definición, y mucha gente no sabe ni siquiera qué decir cuando no está en una iglesia. No quiere decir que no necesariamente no crea en algo. Y muchos ponen sin religión, pero digamos, hay un buen número, 4.5%, o sea, más o menos 5 millones de personas que dicen sin religión. Ahora, en esta reflexión, ¿cuál sería tu valoración en estos años si el Estado que se asume laico, constitucionalmente, o sea, que respeta, después hubo la gran reforma en Salinas, en el que hubo un reconocimiento, incluso se creó una estructura institucional, una subsecretaría que debe facilitar, promover la creación de todas las religiones. ¿Esta laicidad del Estado en los últimos 20 años se ha mantenido? Hay algunos que sostienen que a veces se ve amenazada cuando los representantes de los poderes
hacen visible públicamente su creencia. Claro. Y sostienen que no deberían hacerla visible porque es una manera de promover una sobre la otra. Claro. ¿Cuál sería tu apreciación sobre estos Bueno, es gestos? que eso, digamos, partiendo de esto último, luego me gustaría decir algo sobre la cuestión precisamente de asistencia social y cómo Sí, el Estado bien. ha ido recuperando. Pero esta parte es muy importante porque es la parte más política, digamos. Sí. Y yo creo que es muy claro que en un Estado laico, y nosotros tenemos más que un Estado laico, tenemos una república laica, constitucionalmente hablando, lo que debe de quedar claro es que las creencias de los funcionarios, específicamente de los funcionarios públicos, es decir, los que tienen una representación política del conjunto de la población de un determinado territorio, en efecto, tienen que distinguir entre sus creencias personales y su función pública. ¿Por qué? Porque si un funcionario actuara a partir de sus creencias personales, todos los otros ciudadanos que no necesariamente comparten esa creencia, pues se verían perjudicados, ¿no? Es decir, yo siempre doy un ejemplo hipotético, pero que nos ayude a explicar esto, a entenderlo. Imaginémonos que hubiera un presidente testigo de Jehová. No va a suceder nunca porque los testigos de Jehová no se interesan en la política. Por eso es hipotético. Pero imaginémonos que llegara un testigo de Jehová, presidente de la República, y dijera, yo por mis creencias personales no creo en las transfusiones de sangre. Y por lo tanto, a partir de mañana en los hospitales públicos no va a haber transfusiones de sangre. Obviamente, pues todos brincaríamos y nos rebelaríamos porque diríamos, él tiene derecho a creer lo que quiera, pero no nos puede imponer a través de la función pública a todos los demás sus creencias. Y sin embargo, eso es lo que sucede con los presidentes católicos. Porque cuando los presidentes católicos, como hemos tenido, dicen, yo estoy en contra del aborto y por lo tanto le voy a pedir al Procurador General de la República que se oponga al aborto, está haciendo lo mismo, pero reaccionamos menos porque nos parece más normal porque hay muchos católicos. Pero la verdad es que es completamente irregular. La verdad es que en un Estado laico, presidentes de la República, gobernadores, presidentes municipales y todos los funcionarios públicos deberían de hacer esa distinción entre lo que es su gestión pública y sus creencias personales. Sus creencias personales son muy respetables, pero las tienen que mantener, por eso, en el ámbito privado. Y eso es lo que dice la Constitución y nuestras leyes, porque precisamente de otra manera estarían agrediendo, digamos, los derechos de todos los demás, que no necesariamente pensamos lo mismo ni tenemos por qué regirnos por los códigos éticos, doctrinarios o religiosos de los funcionarios. Sí, y además, finalmente, de alguna manera, en su actuar, están vulnerando los derechos humanos de los otros, que independientemente de religiosidades o creencias, tienen derecho a toda la gama de derechos humanos. Entonces sí es un punto, digamos, importante insistir, porque constantemente hay estas, yo diría, y claros ejemplos, el que tú citaste es un ejemplo real, ¿no? O sea, no es inventado, en el cual el deseo desde el poder imponer una visión del mundo, una manera de pensar, a todos, comportamientos, incluyendo a los católicos que no están de acuerdo con él. Sí, porque hay muchos católicos y católicas que no están de acuerdo con esa visión del mundo y que no, aunque sean todos católicos, dicen, oye, no, tú no tienes derecho a imponerme eso. Finalmente, ¿no? La Asociación de Mujeres y luego Católicas. hay mucha confusión, déjame decirte que hay mucha confusión, porque la gente dice, los políticos dicen, no, sí, pero yo tengo derecho a expresar y cuáles son mis creencias. Sí, bueno, hace poco, en mi programa en TV UNAM, tuvimos ahí gente del partido Encuentro Social, y el líder del Encuentro Social dijo, bueno, y es que yo soy evangélico y yo quiero decirlo. Sí, está bien, pero la pregunta es, ¿pero tú vas a distinguir entre tus creencias personales y tu función pública? Y dijo, no, sí, eso sí, yo lo voy a distinguir porque yo creo que el Estado laico debe prevalecer. Y entonces la pregunta siguiente fue, si tú vas a hacer esa separación, es completamente irrelevante que nos digas que eres evangélico o católico o lo que sea. Para efectos políticos y de la función pública es entonces irrelevante lo que cada quien sea.
Claro. Y por eso, y sin embargo, pues, los políticos no entienden y dicen, no, yo sí tengo derecho. Sí, bueno, derecho a decir qué crees, pues, si tú quieres, pero no es relevante para efectos de lo que tú estás haciendo y por lo cual se votó por ti, ¿no? Sí, Ese no es el debería punto, ser ¿no? un instrumento para, digamos, generar una empatía, el mostrar una Así creencia, es, ¿no? Y en bueno. ese sentido, la enorme fuerza del Estado laico. Déjame hacer un corte y Sí, regresamos ahorita, sí. porque sin duda uno de los, yo estoy convencido como muchos, uno de los fundamentos de la República es la laicidad del Estado. Y esta no comprensión del mundo privado, que es respetable, cuando se tiene un enorme poder conferido democráticamente, atenta contra la misma democracia, Así es. porque está incidiendo y está tratando de incidir sobre la garantía principal, el ejercicio de todos los derechos humanos y la realidad de un país diverso, diferente. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando sobre esta enorme importancia de comprender la diversidad, la pluralidad de las religiones en nuestro país. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, ENADIS 2010, resultados sobre diversidad religiosa que realizó el INEGI, se consultó a la población con alguna creencia religiosa. ¿Alguna vez ha sentido que sus derechos no han sido respetados por su religión? Los resultados son presentados por grupo de edad. 8 de cada 10 niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años y personas adultas de 30 a 39 años indican en mayor medida que sus derechos no se han visto afectados por la religión que profesan. Por su parte, en los 3 grupos de mayor edad y el intermedio de 18 a 29 años, más del 20% reconoce haber sido objeto de discriminación a causa de sus creencias religiosas. Regresemos a esta parte porque creo que la mencionamos en este reconocimiento de la pluralidad. La reforma creo que de 1992, me comentabas en el corte, realmente sí es un cambio fundamental de esta idea de la diversidad. Sí, porque pasó, digamos, hubo un fenómeno muy paradójico, que la Constitución de 1917 no reconoció a digamos, la personalidad jurídica de las iglesias. Obviamente esto iba dirigido básicamente hacia la Iglesia Católica. Lo que el Estado de la Revolución Mexicana quería era eliminar cualquier capacidad política de la Iglesia Católica y por lo tanto dijo, no, pues no existes jurídicamente y claro, si no existes jurídicamente, pues no puedes poseer, no te puedes ni defender, no puedes ir a un tribunal, no existes jurídicamente. Sin embargo, obviamente la Iglesia Católica pues existía socialmente y el día que el arzobispo quería hablar ante la prensa, pues la prensa iba, etcétera. Sí, era un actor. Pero lo que pasó es que las otras iglesias pequeñas, minoritarias, esas sí, socialmente tenían mucho más dificultad para aparecer. Y lo que esta reforma de 1992 hizo al otorgarle reconocimiento jurídico a las iglesias y agrupaciones religiosas bajo un concepto nuevo que es el de asociación religiosa, les dio un estatus jurídico a muchas pequeñas agrupaciones, religiones minoritarias que de otra manera, pues no nada más no existían jurídicamente, sino tampoco aparecían, digamos, en el mapa ¿Cuántas hay? social. ¿Cuántas hay registradas? Y ahorita hay más de 8,000 asociaciones religiosas registradas ante la Secretaría de Gobernación. Y quiero decir, no todas las iglesias y agrupaciones religiosas están obligadas a registrarse, se registran solo las que quieren. Luego el gobierno le ha impedido el registro a algunas, como Cientología o alguna otra de la Santa Muerte, por razones también políticas, más que nada, y de, digamos, liga con la Iglesia Católica. Pero en términos generales, lo que sí ha pasado es que ha habido un reconocimiento ya jurídico por el solo hecho de la existencia de estas asociaciones religiosas, de una pluralidad religiosa, porque obviamente 8,000 asociaciones religiosas, muchas de ellas evangélicas o cristianas, muchas de ellas católicas y muchas de ellas de otras religiones, por ejemplo, de la propia comunidad judía, del Islam, de Testigos de Jehová, etcétera, etcétera. Están ahí. Muestra además una enorme, de los mormones, ¿no? Que no son pocos tampoco en México, muestra precisamente, ahora sí, efectivamente,
una cara, digamos, socialmente hablando, de esa pluralidad Y religiosa. de un Estado respetuoso, no solo Claro. tolerante a estas creencias. Creo que es muy importante. Claro, un Estado que debería digamos, yo creo que el Estado lo reconoce y son los gobiernos los que deberían reconocer más esa pluralidad que creo que a veces nos cuesta todavía trabajo reconocer. Muchos gobiernos municipales, estatales y federales siguen pensando en el México de antes, de hace 50 años, en donde la única iglesia que contaba era la católica. O del siglo XIX, ¿no? O del siglo XIX, pero digamos, están pensando todavía en una iglesia de hace muchas décadas, cuando ahora hay una pluralidad religiosa que no están a veces reconociendo y por lo tanto no están actuando en consecuencia. Hemos tenido casos gravísimos en donde el gobernador de Chihuahua o el de Veracruz van y consagran su estado al Sagrado Corazón de Jesús y Sí, a la sí, Virgen María. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que no entendieron todavía la pluralidad religiosa en México y el respeto Bueno, que necesario. desconocen la Constitución. Además, o que no les importa, ¿no? O sea, Y que son capaces de Así es. transgredir un principio básico de una república laica. y no ha habido ni un castigo, ni una sanción, ni una amonestación. Eso sí es muy grave. Eso sí ha sido grave porque los gobiernos, sobre todo el federal, que es el responsable de esta política, no ha sancionado ninguna de estas prácticas. ¿Debería? Y claro que sí, porque si no, precisamente con esta impunidad, lo que estamos diciendo, bueno, pues cualquiera puede hacer lo que sea y entonces las leyes y la Constitución para qué sirven, ¿no? Déjame meterme a un tema muy actual y coyuntura, las violencias. Las violencias se han expandido brutalmente. Algunos usan la cifra 2008 como donde el brinco de homicidios tiene un brinco brutal. Sí. Y las violencias se convierten en una enorme amenaza a todo. Sí, claro. En ese sentido, ¿cómo estas organizaciones religiosas han buscado ayudar, confrontar, detener una violencia que no les conoce territorios ya? Sí. Ya no solo son los espacios familiares, ya no solo es la calle, ya no son los territorios disputados por el crimen organizado. Ahora también en las escuelas hay una enorme O los incidencia. propios sacerdotes son objeto de violencia, ¿no? Los ministros de culto. Y los en sacerdotes general. también ejercen violencia. Los también, terribles bueno, casos sí, de pedastía que claro. han sido documentados y que hablan de una... Bueno, es que ahí tenemos precisamente muchos tipos de violencia, ¿no? Pero Y en ese sentido, ¿has registrado tú como sociólogo de las religiones alguna acción, digamos, no sé, concertada, algún posicionamiento? No, mira, lo que yo creo que ha pasado es que las iglesias en general en México, no solo la católica, actuaron como actuó el resto de la sociedad mexicana, que durante muchos años fuimos muy permisivos y muy tolerantes respecto a la acción del crimen organizado y del narcotráfico y digamos, de todo lo que es generador de esta violencia. Porque pues algunos pensaron incluso que era algo controlable o que era algo que incluso podía beneficiarlos. Yo recuerdo todavía aquellas frases del obispo de Aguascalientes, que había sido secretario del episcopado mexicano, en donde dijo que sí, pues sí, a veces recibían dinero del narcotráfico, pero que pues eso se convertía en dinero bueno una vez que la iglesia lo recibía y lo distribuía. Sí, bueno. Obviamente, pues ante esa manera, y eso no hace muchos años, entonces, obviamente ante esa manera digamos, de ser permisivo frente al crimen y frente a la violencia, digamos, bendiciendo y lavando literalmente, blanqueando ese dinero, pues se toleró y se le dio la entrada a más crimen y más violencia. Pero obviamente eso se revirtió y hubo un momento en que la violencia rebasó a todo mundo y empezó incluso a afectar a las propias iglesias y empezó a afectar a los propios ministros de culto, que ahora sí, pero apenas muy recientemente, se dieron cuenta, creo yo, de la necesidad de responder doctrinalmente desde su propia fe a esa violencia. Pero yo creo que es una reacción tardía y muy reciente que apenas están tomando en sus manos no solo la Iglesia Católica, sino muchos miembros de iglesias, porque hay que recordar que, bueno, pues los fieles pues están en la sociedad y son ellos los que toleran
si recibe un sacerdote en un pequeño pueblo y sabe quién es el narcotraficante y recibe su dinero, bueno, pues están permitiendo que otras cosas pasen. Digamos, y es algo que es parte de la historia de los últimos años, ¿no? Y apenas, insisto, hace muy poco tiempo, están tomando conciencia de que hay un papel que puede tener la Iglesia para frenar el crimen organizado y que debería de ser central. Pero ahí también la historia es más compleja porque los propios ministros de culto, por lo que tú dijiste, la pederastia, los crímenes cometidos por ellos mismos y por el descrédito del propio papel y de la profesión del ministro de culto y del sacerdote, se ha diluido su importancia y su capacidad para incidir también en las comunidades. Sí. Entonces hay todo un proceso muy complejo en el cual, digamos, las iglesias como parte de la sociedad han contribuido, como hemos contribuido muchos, a estar como estamos, ¿no? Y por otra parte, las iglesias siguen siendo un factor real de nuestro país, déjame ponerlo en otros términos, de una sociedad que se organiza a través de creencias que debe asumir esta agenda, déjame ir, la agenda mayor, ¿no? La garantía y protección de todos los derechos humanos. Así es. Porque finalmente el país requiere una articulación. Así es. Y en ese sentido, para mí ha sido muy importante tener esa plática contigo, Roberto. Yo creo que ahí hay un punto central, que las iglesias deberían de tener claro que su papel es al lado de la sociedad civil, no de la sociedad política, no del Estado. O sea, su papel es estar del lado de la sociedad civil en todas estas luchas, más que estar en las luchas del poder. O los vínculos del poder. O los vínculos del poder. Y yo creo que si las iglesias entendieran eso, habría una, digamos, mayor comprensión y una mayor fusión entre los propios creyentes y sus organizaciones, que a veces no la hay tanto, ¿no? Y permitiría uno de los elementos que tanto planteamos en México Social, una cohesión social en las diferencias. Serían un factor muy positivo. Pero implica esto. Me quedo con esta reflexión de uno de los temas mayores, yo creo, para comprender el México social, la realidad de las iglesias, de las organizaciones religiosas, como elementos que en las diferencias asuman su cercanía con la sociedad civil, con la gran población y no necesariamente con los grupos de poder, porque de esa manera podrían ser el factor coadyuvante no solo para expander o cumplir su misión que se hayan dado, sino para generar estas enormes redes sociales que sean trampolines de protección, sean espacios que permitan una vida digna para todos. Roberto, muchas gracias. Al contrario, siempre será un enorme privilegio tener estas reflexiones contigo y seguir metiendo en la ecuación del México social la sociología de las religiones, que es un elemento real de lo que nos hace ser mexicanos. Gracias por estar y gracias a ustedes por acompañarnos en este México Social.